¿Cómo le decís a tus hijos, tu mamá no elige la vida? Es terrible. ¿Vos sentís eso? ¿Vos sentís que no elegías la vida? ¿Vos sentís que te dolía un montón? Las dos cosas. Me dolía la vida y no elegía. Yo lo único que necesitaba era dormir para que mi cabeza parara, porque era siempre pensamientos que eran no querer vivir. Empezó hace bastante mi depresión, que no estuvo diagnosticada. Yo creo que todo eso viene de la niñez. Tuve una infancia difícil, una madre que también tenía problemas con el alcohol, que yo entiendo que ella también estuvo deprimida mucho tiempo, porque de eso no se hablaba en mi casa, pero yo recuerdo haberla visto internada una vez y no sabía por qué. ¿Te sentiste querida? ¿Te sentiste cuidada? No, cuidada no, pero porque mi madre no podía cuidarse a ella, entonces ¿cómo va a cuidar a alguien más? No, mi padre trabajaba todo el día, no estaba en todo el día. Cuando nació mi tercer hijo, nos fuimos, volvimos, me volví a ir. Yo había dejado de trabajar y me quedé en casa, trabajando, por supuesto, durante todos esos 10 años que vivimos allá. A los 6 años de estar allá empezaron a aparecer bajones que no sabía que me estaba pasando. Empezó a aparecer el alcohol en mi vida en exceso. Hubieron 2 intentos de suicidio allá. Las 2 internaciones fueron muy duras. Era horrible, la verdad, la situación en la que estaba. No me dejaban salir. Estaba con gente que no estaba bien. Estaba comiendo en una mesa donde compartía con toda la gente que está internada, y una mujer me escupía en la cara y yo lo llamaba a él llorando y le decía, no puedo. Era muy difícil, fue muy difícil. ¿Medicaban mucho en las Sí, internaciones? pero casi no podía hablar. El día que salí, no me lo olvido, que vuelvo a mi casa, quise como hacer de cuenta que nada había pasado, como me puse a ordenar la casa, y Manuel, recuerdo que me dejó en casa y se fue porque estaba realmente enojado. Hoy entiendo que no era conmigo, era con no saber qué estaba pasando. ¿Cómo le decís a tus hijos, tu mamá no elige la vida? Es terrible. ¿Vos sentís eso? ¿Vos sentís que no elegías la vida? ¿Vos sentís que te dolía un montón? Las dos cosas. Me dolía la vida y no elegía. O sea, lo que me pasaba es que yo, esta última vez, ¿no? Más me pasó que dije, yo no quiero que mis hijos me sigan viendo así. Yo lo único que necesitaba era dormir para que mi cabeza parara, porque era siempre pensamientos que eran no querer vivir. Los 2 primeros no fueron planeados, pero el último sí, el último fue muy planeado, muy pensado, muy organizado. ¿Dolía planificarlo? Terrible. Sentí en ese momento que ya no había nada que yo pudiera hacer positivo para mí, ¿no? La que se aviva es Julieta. Julieta. Porque Julieta, yo le había dicho que me iba a ir a la casa de una amiga. Mis hijos, los 3 mayores, estaban de viaje y mi hija más chica se fue a un campo con amigos, porque yo lo planeé así. Y Julieta me empezó a llamar y yo no atendía, y llamó a esta otra amiga, y esta otra amiga le dijo, no está conmigo. Y ahí es cuando dijo, está pasando algo, y lo llamó Manuel y llamaron a la policía, porque yo había trabado la puerta para que nadie entrara. Me salvó la vida. Hablaste del alcohol antes. ¿En qué momento sentís que el consumo social se volvió una situación complicada? Cuando empecé a consumir en mi casa a toda hora y a escondidas. Hubo un momento que para mí fue como, también dije, yo tengo que salir de acá por mis hijos, que fue un momento cuando los 2 más chicos me sientan en el baño a cortarme un nudo que yo tenía acá atrás en el pelo, y yo lloraba y yo veía esa situación y yo dije, yo estoy siendo hija de mis hijos son mis padres. El nudo era porque no te bañabas, no me bañaba, no me levantaba de la cama. Un desastre era. ¿Cuánto tiempo estuviste sin levantarte de la cama, no? Meses. O sea, me levantaba para ir a comprar alcohol en cuanto se iban mis hijos y volver a la cama. ¿Qué sentís que te salva? Me salvó la familia, los amigos, mis hijos en primer lugar. La medicación, mi psiquiatra que le dio en la tecla, que eso es re importante. ¿Hubo recaídas? Sí, y eso a mis hijos los enojaba mucho, porque claro, eso los decían, vuelve otra vez a esto y... Sí. Iba a reaparecer lo otro también. Claro. ¿Ese era el temor? Sí. Yo también creo que él hizo lo que pudo, acompañó mucho a mis hijos, eso seguro, no los dejó solos en absoluto. Hay algo que me pasó que no me lo olvido. Yo cumplí 50 años estando internada y mi hija no podía tener visitas. Y le permitieron ir a un patio porque era mi cumpleaños, ella me llevó regalitos, me acuerdo que eran todas cartas. Y a mí me dio tanta vergüenza que ella vaya ahí y me vea ahí. Eso me dolió. Y enseguida le dije, bueno, anda. Le dije, como que no quería... Esas cosas son terribles. Son cosas que no te las olvidas.
el dolor, ves el dolor en el otro, por momentos, porque al estar enferma no ves al otro, pero hubieron pocos momentos que sí vi. Ese momento del baño, ese momento de mi hija, el día de mi cumpleaños. Yo dejé de cocinar por mucho tiempo. Mis hijos no decían, pero mi mamá antes era el freezer lleno de... Me encanta todo lo que es la cocina, hoy la disfruto, cocino para ellos, para mí, y siempre fue así, pero de repente no tenía ganas de nada. Mi casa era un desastre, un desastre. No podía invitar amigos. No, a mi hija le daba vergüenza, ¿Cómo lográs manejar la situación del alcohol? Empecé a ir a los grupos, veía todo feo, que hoy no. Hoy siempre digo que iba como con la cabeza para abajo, y hoy veo el cielo, todos los cielos que tiene Buenos Aires. En el capítulo de Las Pibas Dicen, empiezan a llegar muchos mensajes, ¿no? Muchos. Quizás mi dolor se transformó en esto de un pequeño granito de arena que puedo generar dando un servicio. Hay que decir que estamos teniendo pensamientos suicidas, hay que poder decirlo. Gozar de salud mental, eso uno no lo valora hasta que lo deja de tener, y la verdad es que sí, cada día lo agradezco, trato de recordármelo cada día. Ana, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a vos. Te decía recién, antes de empezar, que yo pregunto con mucho respeto y también con desconocimiento, y que si algo duele salimos de ahí absolutamente, y que si algo lo expreso mal o lo pregunto mal, también me corregís. Dale, sin ningún problema, porque preguntá lo que quieras. Total libertad, te agradezco un montón por eso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta, estoy en un buen momento, la verdad, disfrutando la vida y cuando puedo. Tengo días malos como todo el mundo, pero de cómo estoy muy bien, muy bien. ¿Y se valora el estar bien? Cuando uno estuvo en la oscuridad, el estar contento, uno puede parar y decir, che, qué bueno. Gozar de salud mental, eso uno no lo valora hasta que lo deja de tener, y la verdad es que sí, cada día lo agradezco, trato de recordármelo cada día. Es un gran tema que fue tabú muchísimo tiempo, sigue siendo, y ese desconocimiento a veces a todos nos hizo escuchar y a veces decir, pero si tenés todo para estar bien, ¿no? ¿Lo escuchaste mucho? Un montón, un montón, y de verdad yo entendí a mi entorno, a mis amigos, el no saber qué hacer, porque hace un rato te decía, es una enfermedad silenciosa, uno no ve como el cáncer, por ejemplo. Hay síntomas, hay cosas que vos podés llegar a ver, en esto no. Entonces para el otro, que nunca estuvo enfermo, no entiende nada. ¿Por qué no se levanta de la cama? ¿Por qué no tiene voluntad? ¿Por qué no tiene ganas de vivir? Y es eso, te quita las ganas de todo, ¿no? Voy un cachito para atrás. Dale, yo me fui cuando nació mi tercer hijo, nos fuimos, volvimos, me volví a ir, y dejé de trabajar cuando nació mi tercer hijo, dejé de trabajar como modelo. Después trabajé mucho como madre en casa. ¿Fue una decisión tuya dejar de trabajar? Sí, mía total. Me fui y dejé de trabajar. Ahora yo estoy tratando de darle lugar a mi ascendente, que es Sagitario. Pero sí, dediqué mucho tiempo a eso, y creo que eso no ayudó, porque más allá de que a mí me diera placer, es necesario tener como una vida fuera de lo que es la familia, la pareja, como amigos, un trabajo. Yo había dejado de trabajar y me quedé en casa trabajando, por supuesto, porque no tenía ayuda durante todos esos 10 años que vivimos allá. No éramos de salir tampoco, no teníamos vida social. O sea, se encerraron mucho estando allá. Demasiado. Y no teníamos familia, entonces la familia de mi ex siempre iban todos los años para pasar Navidad y Año Nuevo, que para nosotros era una fiesta tenerlos ahí. Pero no teníamos vida social. ¿Pero vos recordás esa época con voz alegre sí. o empezaban a aparecer bajones? No, empezaron, no al principio de mi estadía allá, pero sí con los años, ponerle los 6 años de estar allá, empezaron a aparecer bajones que no sabía que me estaba pasando. Empezó a aparecer el alcohol en mi vida en exceso. Y sí, hubieron 2 intentos de suicidio allá. Estuve internada. Estaba Emanuel, solo, con los chicos. Fue muy difícil para él, para los chicos. Bueno, los chicos en ese momento no sabían qué estaba pasando. Ellos en ese momento pensaban que
algo me había pasado físicamente, pero no que yo había intentado. ¿Vos ubicás el inicio en ese momento, hace 7 años? Sí, no, exactamente no, pero sí recuerdo que empezó hace bastante. Mi depresión, que no estuvo diagnosticada, se diagnosticó más tarde, estando acá se diagnosticó. Para mí en ese momento yo estaba triste, no sabía por qué. Creo que un poco mi relación empezó a estar mal. Nosotros, siempre lo digo, nos tenemos que haber separado antes, pero creo que igual hoy entiendo que toda esa tristeza que en ese momento existía y que quizás seguramente era una depresión que todavía no estaba, que se estaba gestando y que fue creciendo con los años, se fue incrementando. Yo creo que todo eso viene de la niñez, ¿no? Como tuve una infancia difícil. No, tuve momentos de felicidad, pero tuve una infancia difícil, una madre que también tenía problemas con el alcohol, que yo entiendo que ella también estuvo deprimida mucho tiempo, porque de eso no se hablaba en mi casa, pero yo recuerdo haberla visto internada una vez y no sabía por qué. Cosas que hasta el día de hoy no se hablaron, ¿eh? ¿Están vivos tus papás? Sí, los dos, sí. ¿Y no charlaste nunca con ellos? Muy poco, no. Tengo una relación, mi madre le ha costado mucho ser madre y hoy entiendo que le costó porque su madre tampoco supo serlo con ella. Y bueno, creo que todo eso tiene que ver con lo que a mí me pasó. No culpo, porque cada uno hace lo que puede, incluso yo. Yo también hice daño a mis hijos, ¿no? Con las decisiones que tomé, las malas decisiones que tomé. Pero creo que todo viene de ahí, no creo, estoy segura. Es en esa infancia en la que recordás estas cosas, ¿te sentiste querida? ¿Te sentiste cuidada? No, cuidada no, pero porque mi madre no podía cuidarse a ella, entonces ¿cómo va a cuidar a alguien más? No, mi padre trabajaba todo el día, no estaba en todo el día, y también él, siento yo, no quiero hablar de ellos porque no me gusta y es su intimidad, pero siento yo que él era un poco negador también. Entonces mi mamá se encontraba con 2 hijos chicos, ella joven, con toda esta cosa que le pasaba que no sé, yo digo que fue depresión, pero sí estuvo medicada, eso lo recuerdo, y no podía con nosotros, no podía con ella, entonces fue muy difícil y no supo hacerlo. Bueno, también esto que decimos, ¿no? El tabú, el empezar a entender entre todos, el entender que es una enfermedad. Es eso, es entender, yo lo entendí hace poco, hace unos años, es una enfermedad, estar medicado no significa estar loco, sino que necesitas ayuda porque tus químicos en el cerebro no están funcionando bien. Vuelvo a Miami y ante ese primer evento, ante ese primer intento, ¿a quién le pudiste pedir ayuda? ¿Te encuentra Manuel? ¿Te encuentra...? Sí, fue Manuel, pobre, fue... Hoy lo entiendo más porque voy entendiendo, a medida que uno va, como que pasa el tiempo y empecé a ver a mi entorno desde otro lugar, hoy pienso en él y en un momento mi hija lo dijo, ¿no? Hace poco lo contó y dijo, yo tuve que hacerme cargo de mi mamá, porque cuando yo me separo, yo vivía en ese momento con ella sola porque estaban mis 3 hijos viviendo afuera y ella dijo, yo me tuve que hacer cargo de mi mamá, pero en otro momento tuvo que ser mi papá pasar todo eso. Y ahí es como que es cuando escuché eso dije, claro, en ese momento yo no veía. La depresión te quita la empatía, vos no ves al otro, solamente te ves vos, como es mi tristeza, es la no ganas de vivir, sos vos y nadie más. Entonces, para el otro es muy difícil porque no entendés qué le está pasando, qué le pasa, por qué no, tiene todo, estas frases, ¿no? Salud, los hijos, no es, lamentablemente no es eso, pasa por otro lado. Las 2 internaciones fueron muy duras, más que la de acá, porque en Estados Unidos son como más rígidos en todo, ¿no? Y el lugar donde estaba internada era horrible, la verdad, la situación en la que estaba. Había gente con diferentes patologías. ¿Te medicaban mucho en las internaciones? Sí, pero casi no podía hablar, muchísimo, pero allá más que acá. Y además allá interviene la policía y no me dejaban salir.
Y Emanuel hizo un montón para que salir antes, porque en realidad estaba con gente que no estaba bien. Estaba comiendo en una mesa donde compartía con toda la gente que está internada, y una mujer me escupía en la cara y yo lo llamaba a él llorando y le decía, no puedo, no puedo, no puedo. Era muy difícil, fue muy difícil. Y ahí, el día que salí, Emanuel estuvo muy enojado conmigo en ese momento porque no entendía qué estaba pasando. ¿Vos sí entendías? No, yo tampoco, no, yo tampoco. Y en el momento decía, me frustré cuando supe que no me había salido el plan, es triste lo que digo. El día que salí no me lo olvido, que vuelvo a mi casa, quise como hacer de cuenta que nada había pasado, como me puse a ordenar la casa y Manuel recuerdo que me dejó en casa y se fue, porque estaba realmente enojado. Hoy entiendo que no era conmigo, era con no saber qué estaba pasando. Y yo hice eso, como hacer de cuenta que nada había pasado y seguí adelante. Me lo hiciste pensar porque nunca me lo había preguntado eso, cómo fue ese momento. Yo no le di espacio a saber qué estaba pasando, por qué había hecho lo que había hecho. Sí, en ese momento creo que ese enojo de Manuel, yo sé y lo entiendo que no fue conmigo, fue con la situación. Con hoy. él, con la situación, Sí, con no saber con qué no hacer. poder, Sí. claro. ¿Cómo le decís a tus hijos, tu mamá no elige la vida? Es terrible. ¿Vos sentís eso? ¿Vos sentís que no elegías la vida? ¿Vos sentís que te dolía un montón? Las dos cosas. Me dolía la vida y no elegía. O sea, lo que me pasaba es que yo, esta última vez, ¿no? Más me pasó que dije, yo no quiero que mis hijos me sigan viendo así. Mucho dolor, mucha angustia, muchos pensamientos oscuros que me atormentaban, que yo lo único que necesitaba era dormir para que mi cabeza parara, porque era siempre pensamientos que eran no querer vivir. Es terrible. La sensación es que no te vas a sentir bien más. Nunca más. Por eso elegís mal. ¿Estos 3 eventos fueron planificados o eran situaciones de impulso con alcohol, con alguna sustancia y decir, bueno, no puedo más? Los 2 primeros no fueron planeados, pero el último sí, el último fue muy planeado, muy pensado, muy organizado. ¿Dolía planificarlo? Terrible. Me acuerdo la noche anterior estaba hablando por teléfono con un amigo como si nada y mientras hablaba con él ya había hecho todo el plan, que no hubiera nadie en mi casa, cómo trabar la puerta, cómo qué decirle a los demás, porque estaban todos muy pendientes sabían que yo no estaba bien porque era un trapo, era flaquita porque la comida no me pasaba por la garganta. Y aparte ya estabas acá, vivías en el mismo edificio que Julieta. Exacto, ya estaba acá y Julieta era todos los días pendiente de lo que yo me sacaba cuando podía y yo le hacía caso, me llevaba a pasear o a dar una vuelta y yo le decía no me gusta Buenos Aires y lloraba en la calle lloraba. Veía todo feo, que hoy no. Hoy siempre digo que iba como con la cabeza para abajo y hoy veo el cielo, todos los cielos que tiene Buenos Aires. Desde que empieza todo el cuadro en Miami, ¿pudiste contarlo o eligieron primero? No, la familia se enteró, porque en un momento uno de los episodios fue estando la familia allá también. Uf. Sí, fuertísimo. Sí. Me estaba acordando ahora que... ¿Y tu familia? ¿Tus padres? Mirá, cuando pasó lo de Miami no estuvieron ellos, no viajaron tampoco. Tengo un hermano, mi hermano en esta última vez sí estuvo ahí firme. Pensaba en esto, en lo que vos recordás de tu infancia y sin entrar en la intimidad de ellos, por supuesto, ¿no? Si cuando empieza tu depresión en algún momento pudiste charlar con tu mamá desde el contarle lo que te pasaba a vos, pero bueno, debe tener que ver también mucho con el vínculo que tengas con ellos. Mirá, yo hace poco lo conté, no había hablado con ellos antes y cuando me mudo para acá, ellos hablábamos siempre por WhatsApp y yo por ahí no les contaba cómo yo estaba, está todo bien y yo a todo el mundo les decía, estoy bien, mentí mucho. Pero un día mis hijos, India también se había ido de viaje, yo estaba sola en mi departamento, ya había pasado el episodio y todo.
Entonces les escribí, yo soy de La Plata, ellos viven en La Plata. Y les escribí para ver si podía ir el fin de semana a su casa. Una cosa rara porque no lo hacía, pero sentía la necesidad de volver a la casa de mis padres y, y sentirme hija, ¿no? Em, y fui, bueno, fui y sí, Agüita y paramos lo que quieras. sí, fui y hablé con ellos como con mucha honestidad, ¿no? De cómo yo estaba. Y, y me mimaron, y me cocinaron, y me escucharon, y eso fue un fin de semana. Y el día que me voy, mi mamá me dijo, no me lo olvido, mi mamá me dijo, volvé cuando estés bien. Entonces ahí yo me subí al auto y dije, me dolió. Pero, repito, hoy entiendo que no puede, que no sabe, no sabe cómo hacerlo. Y no ha podido y no puede. En ese momento me sentí Vos mal. necesitabas un estoy Quédate acá y instalate acá y que me y vas a estar cocinen y que bien. voy a estar bien. Y eso, de verdad yo creo que necesitaba eso, que me maternen. Que te maternen, que te Sí, que cuiden, me cuiden. que Y no, encontrarte con esa nena que no tuvo eso. pero yo creo que es una imposibilidad, no los juzgo para nada, en absoluto los adoro, hicieron lo que pudieron y hacen lo que pueden, todos hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, con las herramientas y con lo que nos dieron también, porque es eso. Están quienes tienen la posibilidad de hacer algo diferente en sus vidas con lo que aprendí, con lo que les dieron, y hay quienes que no, y no juzgo eso, la verdad. Hablaste del alcohol antes. Ujú. ¿En qué momento sentís que el consumo social se volvió una situación complicada? Cuando empecé a consumir en mi casa a toda hora y escondidas, eran vasos de esos vasos que no se ve y yo iba por la casa haciendo mis tareas del hogar y con ahí y fue durante mucho tiempo, hasta que Manuel en un momento se dio cuenta, sí, mucho tiempo. ¿Para qué era? ¿Qué encontrabas ahí? Creo que me adormecía, como que hacía que esa tristeza que estaba y que era constante, que era como un agujero en el pecho, como si algo faltara acá, ¿no? Y que, no sé, sí, me mareaba y la llevaba mejor. Las internaciones en Estados Unidos, no sé cómo es la ley, ¿son voluntarias? No, o sea, sucede, Emanuel llamó a una ambulancia porque no sabía qué pasaba, qué iba a pasar. Y inmediatamente que él cuenta lo que está pasando, ahí interviene la policía y no te dejan salir. Tenés que hablar con, no sé, fue muy difícil. Yo no tengo mucho recuerdo porque ese momento sí recuerdo cositas de haber estado internada y de haber hablado con un terapeuta que ni siquiera iba a verme. Acá por lo menos eran en persona, entraban a tu cuarto, se sentaban y hablaban con vos. El psiquiatra, la psicóloga allá no. Era por teléfono. Pero porque es todo muy frío, todo absolutamente frío. Te lo pregunto, ¿a qué iba esta pregunta? A todo el debate que está sucediendo con la ley de salud mental en Argentina. Igual me queda claro que en tu caso no, hoy por lo menos no las sentís como positivas esas internaciones y lo que pasó. Allá era una decisión, tenía que hacerlo, Emanuel, ¿no? y tenía que suceder. Acá tenés que estar de acuerdo, vos Sí. tuviste que estar de acuerdo para internarte acá. Acá fue sí o sí, o sea, me sentaron cuando pasa todo esto con mis hijos delante, mi hermano y Emanuel, y me dijeron, te tenés que internar porque sos un peligro para vos misma, y estando mis hijos, yo, o sea, si capaz que me lo decían sola, capaz que no accedía, pero estando mis hijos ahí dije, está bien. Además sentí en ese momento que ya no había nada que yo pudiera hacer positivo para mí, ¿no? La que se aviva es Julieta. Julieta, porque Julieta, yo le había dicho que me iba a ir a la casa de una amiga, eso fue un viernes a la noche, el sábado me iba a pasar el día con una amiga, mis hijos, los 3 mayores estaban de viaje y mi hija más chica se fue a un campo con amigos, porque yo lo planeé así, y Julieta me empezó a llamar y yo no atendía, y no atendía, y no atendía, y llamó a esta otra amiga, y esta otra amiga le dijo, no está conmigo. Y ahí es cuando dijo, está pasando algo, y lo llamó Emanuel y llamaron a la policía porque yo había trabado la puerta y no, para que nadie entrara. Qué bien que estuvo, ¿no?
me salvó la vida. ¿Y en qué momentos vos pudiste sentarte a hablar con tus hijos de todo esto? ¿Y en qué momentos vos pudiste decirles, che, estoy enferma? Sí, te tuviste que hacer cargo de un montón de cosas que no están buenas, pero estoy enferma. La verdad es que cuando sucede lo del podcast de las pibas, dicen que yo decido, hablando con ellas, de qué va a hablar cada una, de qué quiere hablar cada una, yo dije, hablo de mi depresión. Cuando yo decido hablar de eso, hablo con mis hijos y les digo, quiero hablar sobre esto, si alguno de ustedes no está de acuerdo, no lo voy a hacer. Y ahí es como que empezamos a hablar más del tema, porque no se hablaba de mi familia de esto. Entonces, el haber yo hablado públicamente, se enteraron todos de lo que a mí me río porque no pudimos. De alguna manera. Y por eso yo siempre digo, esto que vamos a hacer, que estamos haciendo. Y cuando habilitas esta posibilidad con tus hijos, ¿qué preguntas empezaron a aparecer? Les encantó que lo haga. No hubieron muchas preguntas. Sí, creo que a ellos los ayudó mucho a entender que estaba enferma, que su mamá no elegía la vida porque estaba enferma, que no tuvo que ver con ellos porque hay culpa también, pero que hice mal, India, mi hija lo decía, que hice mal, algo hice mal porque mi mamá, ¿por qué no quiere estar conmigo, no? Hubo un momento que para mí fue como, también dije, yo tengo que salir de acá por mis hijos, que fue un momento, yo lo conté, cuando los dos más chicos me sientan en el baño a cortarme un nudo que yo tenía acá atrás en el pelo, y yo lloraba y yo veía esa situación y yo dije, yo estoy siendo hija de mis hijos son mis padres. El nudo era porque no te bañabas, no te me bañaba, no me levantaba de la cama. Un desastre era. ¿Cuánto tiempo estuviste sin levantarte de la cama, Ana? Meses. O sea, me levantaba para ir a comprar alcohol en cuanto se iban mis hijos y volver a la cama, pero meses estuve en esa situación. ¿Qué sentís que te salva? Me salvó la familia, los amigos, mis hijos en primer lugar, la medicación, mi psiquiatra que le dio en la tecla, que eso es re importante. Por eso hablar, pedir ayuda, hacer caso, porque la gente yo tengo un amigo que es el que un día, después de este cuento que pasó en el baño con mis hijos, este amigo que es uno de los pocos que varios quedaron, pero que no se frustró y dijo, bueno, sabes qué, hace lo que quieras, porque hubo gente que se cansó y que te suelta la mano y está bien, yo lo entiendo eso, pero él era persistente, era siempre, vamos el fin de semana a tal lado, y yo le decía no, y le mentía y no sé qué, pero un día vino y me dijo, mira, ¿por qué no llamás a esta psiquiatra que te va a ayudar? Yo sé que te va a ayudar. Y la llamé, ese momento del baño, a partir de ahí empecé a ir para arriba, digamos. O sea, verte en ese momento del baño había sido después de la internación. Sí, mucho después, casi un año después. O sea que no es que la internación fue, o que ese intento de suicidio acá fue el piso lo más bajo, porque eso continuó, no es que ahí salís. No, después de la internación estuve peor. ¿Sí? Estuve peor. Me fui empeorando. ¿Y qué me pasó? Me tuve que mudar de un departamento a otro después de mi internación. Y yo con esas cajas que hacía meses que no abría y seguían sin abrirse. ¿Pero no volviste a intentar lastimarte vos? No, nunca más. Pero porque vi tan de cerca el dolor en mis hijos, hay algo que me pasó que no me lo olvido. Yo cumplí 50 años estando internada y mi hija no podía tener visitas. Y le permitieron ir a un patio porque era mi cumpleaños, ella me llevó regalitos, me acuerdo que eran todas cartas, y a mí me dio tanta vergüenza que ella vaya y me vea ahí, eso me dolió, y enseguida le dije, bueno, anda, le dije, como que no quería, esas cosas son terribles. Ella se va a acordar de esto, me llevó unos regalitos re lindos, cartitas de Julieta, de Rosario, me acuerdo, de Florencia, de Guillermina Valdés, ella también me hizo una carta. Sí, son cosas que no te las olvidas, ¿viste? Como el dolor, ves el dolor en el otro, por momentos, porque al estar enferma no ves al otro, como te decía antes, pero
hubieron pocos momentos que sí vi. Ese momento del baño, ese momento de mi hija, el día de mi cumpleaños. Sí, No podías, no. no es algo que elegís, no No. podés. ¿Pudiste entender eso, que no Sí, podías? hoy lo tengo súper claro Porque es re importante, Ujú. ¿no? En ese momento tal vez no podías entenderlo, que no podías. No, en ese momento no. Y porque te hace egoísta la depresión, solo pensás en vos. Como en, bueno, yo estoy mal, que los demás se la banquen, ¿viste? Como, o que entiendan que estoy mal. Pero hoy, al entenderla como enfermedad, como una enfermedad silenciosa, que el otro no ves, Es que, claro, es que no no es que entiende que estás, te... No, estás egoísta, estás enferma. estás enfermo, estás ¿viste? enfermo. No ves yo dejé de cocinar por mucho tiempo. Mis hijos no decían, pero mi mamá antes era el freezer lleno de... Me encanta todo lo que es la cocina. Hoy la disfruto, cocino para ellos, para mí. Y siempre fue así, pero de repente no tenía ganas de nada. Mi casa era un desastre, un desastre. No podía invitar amigos. No, a mi hija le daba vergüenza, le daba vergüenza. Y también ella me lo dijo, yo no podía irme de casa tranquila, ninguno de los dos que estaban acá y los que están viviendo afuera también. Ellos tenían un grupo, eso me lo cuenta después Cindy, hice un grupo de WhatsApp y había como una contención entre ellos para los que estaban acá y para los que no estaban, ¿viste? Porque los que no estaban es terrible también. ¿Y cómo era el rol de Manuel estando ustedes ya separados? Y con vos, que había sido su mujer 20 años, enferma, mamá de sus hijos también, ¿no? ¿Pudo acompañar de alguna manera? Yo también creo que ahí él hizo lo que pudo, él ya estaba en una nueva relación, sí, acompañó mucho a mis hijos, eso seguro, no los dejó solos en absoluto. En un momento, cuando yo no mejoraba y Bautista, el tercero, lo llama, el mayor hijo de Manuel, en un momento lo llamó y dijo, papá, mamá está mal, sigue tomando, necesito ayuda. Y Manuel vino a casa, nos sentó a los tres en el living de casa, eso tampoco me lo olvido, y me dijo, mira, yo me voy a llevar a los chicos a vivir conmigo y vos te vas a tener que ir a vivir con tus padres, no te vas a quedar sola, no puedes estar sola. Y ahí llorando le pedí por favor que no, que iba a estar bien. Y creo que a partir de ahí, eso también fue otra situación como que me sacudió, ¿viste? Pero entiendo que él hizo lo que pudo. Ahí Hizo lo que estaba pudo. cuidando a sus hijos, Total, ¿no? estoy pero 100% de acuerdo. Alguna vez dijiste, yo elegí dos muy buenos papás. Re buenos padres. La verdad que Fernando, padre de Teo y de Noé, y Emanuel, excelentes padres. No hay que tener miedo de pedir ayuda, no hay que tener miedo con la medicación. No, Hay cuestiones químicas que no manejamos. Y hay que decir que estamos teniendo pensamientos suicidas. Hay que poder decirlo. Porque ¿Vos podías decirlo? No, y me costó decírselo a mi terapeuta, a mi psiquiatra. No lo decía porque por miedo a que me internen o hay que decirlo porque es de la única manera que te pueden ayudar. Hay algo que hay que hacer con eso. Y al entorno tampoco se lo dije, jamás, jamás. Pero hay que hablar. ¿Da vergüenza sentirte así? Sí, claro. Más que nada con mis hijos, porque era lo que más me veían todos los días. Me estaba acordando en un momento en el edificio en la etapa, en este departamento que me mudé por segunda vez, que estaba peor. Tengo a mi sobrino Dante, uno de mis sobrinos, que él venía muy seguido a casa y se preocupaba por esto de no verme bien y también no entendía por qué estaba así, pero cómo, si cuando estabas en Miami estabas tan contenta de venir acá, ¿qué pasó? No entendía. Bueno, un día me mandó un personal trainer y para no decepcionarlo empecé a hacer clases con él en el medio de la clase empezaba a llorar y le decía, disculpame, pero no puedo seguir, no podía hacer nada. Y el chico pobre venía y me miraba como diciendo, esta chica, ¿qué le pasa? ¿A dónde me mandaron? Y mis hijos mirándome por la ventana, porque era en un jardín al lado del departamento, y yo veía que me miraban, porque claro, mamá tiene que salir, había todo una cadena de ayuda, ¿no? Todos estaban comunicados para que Anita salga del pozo. ¿Cómo lográs manejar la situación del alcohol? Porque se juntaban dos cuestiones, ¿no? La depresión y el alcoholismo. Empecé a ir a son grupos. Parte de lo mismo. Totalmente. El alcoholismo, empecé a ir a los grupos. Este amigo que me recomienda la
la psiquiatra también me llevó a un grupo de alcohol de AA. Me llevó a varios, estuve dando vueltas. No terminaba yo quizás porque todavía no estaba lista para tomar la decisión de dejarlo. Pero otra amiga un día me dice, vení conmigo, vamos a ir a tal grupo que era un NA, de Narcóticos Anónimos, que va mucha gente que tiene problemas con el alcohol, no solo con adicción de drogas y eso. Y ahí, no sé por qué, ese grupo me ayudó pero muchísimo, muchísimo. O sea, cuando me senté ahí y escuché al resto contar, porque escuchar al otro contar las cosas que pasan hace bien, porque decís, no estoy sola, o aquel está peor, o yo estoy peor, pero escuchar al otro relatar y que hoy está mejor y que pudo y que lo logró, y había historias terribles. Y estar acompañada, ¿no? O sea, en ese padecimiento, en ese dolor, entender, no estoy sola. No estoy sola, eso para mí, porque en esas charlas se hablan cosas que no hablaba yo. Cuando lo contás públicamente, ya no a tu familia, no a tu entorno, en el capítulo de Las Pibas Dicen, empiezan a llegar muchos mensajes, ¿no? Muchos. Yo entiendo hoy que quizás mi dolor se transformó en esto de un pequeño granito de arena que puedo generar dando un servicio, ¿no? ¿Te sorprendió que tanta gente le esté pasando mal? Sí, no sabía que tanta gente la está pasando mal, no lo sabía. Empecé a entender que la pandemia no ayudó y que hizo estragos, no solamente acá, en el mundo entero. Hay mucho dolor, mucho dolor. Y también entendí quién no estuvo roto en esta vida, ¿no? Quién no, en un momento de su vida, quizás más, mayor grado, menor grado, pero quién no estuvo roto. Estuvimos todos rotos por algo. Están probando ahora el formato, ¿no? De alguna manera, y van a hacer 2 encuentros mensuales en principio. En principio sí, y estamos trabajando en la Universidad de la Ciudad. En la Universidad de la Ciudad. Estamos trabajando también la idea de ver si es posible hacerlo online. Para que pueda gente de distintos lugares. Exacto. Y si no, que se replique en las provincias, que cada provincia arme grupos, pero primero hay que ver que esto funciona, ¿no? Importante decir que es un espacio absolutamente gratuito. Gratuito, y la idea, vamos a ir incorporando, llevar gente que dé testimonios, gente que dé testimonios de justamente que superó, que está bien, cómo lo hizo, porque capaz que lo que a mí me funcionó no te funciona a vos, pero escuchás un testimonio nuevo que sí y decís, pero mira esto, entonces todo va a ser, todo lo que sume vamos a intentar hacerlo, como respiración en una clase, meditación, capaz que a vos no te funciona, todo lo mismo, ¿no? Toda gente que quiera donar y ayudarnos a donar horas de trabajo. ¿Volviste a dormir bien? Bárbaro. Me duermo soy una abuela, me dicen mis amigas, porque me duermo muy temprano y me levanto a las 6 de la mañana todos los días. ¿Y con el alcohol? Nada, cero alcohol. ¿Cuesta? Sí, cuesta. El vino, por ejemplo, a mí me encanta tomarme una copa de vino, pero no se puede. Cuando sos alcohólico es... ¿Entendiste eso? Sí, claro. ¿No te costó entenderlo? Me costó y volví a caer y salí, sí. volví a... Sí, ¿Hubo recaídas? Sí, y eso a mis hijos los enojaba mucho, porque claro, eso los decían, vuelve otra vez a esto y... Sí. Iba a reaparecer lo otro también. Claro. ¿Ese era el temor? Sí. Y eso no sé si ellos, esa herida y ese miedo, no sé si se les va a ir, ¿viste? Como, por eso es importante que me vean bien y que por ellos también no volver a equivocarme. Hiciste un trabajo enorme. ¿Estás orgullosa? Sí, estoy contenta y más que nada por mis hijos, por eso que te decía, ¿no? Eso, el dolor que causé, que mi enfermedad causó en la familia y en mis hijos principalmente, sé que eso no va a desaparecer, que es una herida que queda, pero estoy contenta de verdad, disfruto la vida. Quiero saber cómo la gente puede enterarse las fechas de las charlas, cómo se pueden inscribir. Yo, bueno, por medio de mi Instagram siempre subo los links para inscripción, hay links, ahora va a ser cada 15 días, a mediados de agosto va a ser la próxima.
y la ciudad también, porque María Eugenia Vidal es quien consiguió el espacio, la ciudad también postea en sus redes los links, pero yo siempre subo eso. Seguramente tengamos que trabajar un Instagram de Hablemos, no lo sé eso. Ya, Vamos a ya ver. se vendrá, Ujú. pero por ahora vos vas a ir subiendo Siempre, las fechas siempre. siempre y el link de inscripción porque es gratuito, pero hay un Un cupo espacio. limitado, exacto. Yo te agradezco un Ay. montón, Ana, A vos, me porque hayas encantó. venido, pero porque hables de salud mental. Me parece súper importante. Hay gente que la está pasando muy mal, que la pasó, que la está pasando, y gente que la va a pasar mal y con distintas enfermedades, pero entender que no estamos solos ya es parte de. Así que muchas gracias. A vos, por el espacio y Te- por hablar de salud mental.